El millonario llora al recibir la carta de la niña mendiga que cambiará su destino para siempre. Alejandro Alcántara, un magnate de la tecnología, volvió a casa esa noche. Las luces brillantes de su mansión en la cima de la ciudad, rodeada de rascacielos relucientes, contrastaban fuertemente con las sombras que cubrían los barrios marginados a sus pies. Era un hombre de éxito, reconocido por todos, pero también un hombre solitario. El eco de su propia voz rebotaba en las paredes vacías. Criado en un mundo donde el dinero lo era todo, había olvidado lo que significaba la conexión humana. Precisamente esa noche, la vida le tenía reservado un giro inesperado. Todo empezó cuando abrió la correspondencia acumulada. Entre cuentas y ofertas de negocios, una carta se le llamó la atención. El papel estaba arrugado, con huellas de manos pequeñas, y la escritura era torpe, pero sincera. «Hola, mi nombre es Valentina», comenzaba. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Era una pequeña mendiga, apenas una niña, que le contaba su vida en las calles. Hablábale su madre enferma, de noches frías y de la lucha diaria para encontrar algo de comida. Pero lo que más le sorprendió fueron sus sueños. Quería ser doctora, salvar vidas y ayudar a los que, como ella, sufrían. Cada palabra de Valentina lo golpeaba con más fuerza que un mazazo. Aquella carta, burbujeante de esperanza, en medio de un océano de desesperación, contrastaba con su propia vida de excesos y vacuidad. ¿Qué significado tenía todo su dinero, si a su alrededor había quienes morían por un trozo? De pan se le hizo un nudo en el estómago al recordar su infancia, marcada por la ambición desmedida y la fría indiferencia que había aprendido de su padre. El vacío emocional lo estaba consumiendo. Alejandro miró a través de la ventana, vio los destellos de las luces de la ciudad, pero en el fondo de su mente, lo único que resonaba era el eco de la voz de Valentina, como un grito ahogado. Eso lo llevó a preguntarse, ¿debería ayudarla? El dilema lo asfixiaba. Si lo hacía, tendría que arriesgar el oscuro secreto que lo había perseguido durante años, escondido bajo una capa de éxito y riqueza. La verdad que podría destruirlo todo. Mientras leía y releía la carta, un frío sudor le bañó la frente. La realidad de su vida, tan opulenta y deslumbrante, se hacía más fría y vacía. Valentina, con su valentía y sueños intactos en medio de la adversidad, comenzaba a ser un faro en la oscuridad de su existencia. El sonido insistente de su teléfono lo sacó de su trance. Era un mensaje de su asistente, recordándole una reunión crucial. Pero un escalofrío recorrió su espalda. La conexión que había sentido con la pequeña le había abierto portales de reflexión profunda. Si decidía ayudarla, podría reescribir una parte de su propia historia, tal vez incluso redimirse de su pasado. Pero justo cuando comenzaba a decidir, su mente se vio interrumpida por un nuevo y perturbador pensamiento. ¿Y si Valentina no era quien decía ser? ¿Y si había algo más detrás de esa carta? La idea lo atormentaba. En ese instante, el reloj de la habitación sonó, y con cada campanada, la presión en su pecho aumentaba. ¿Qué decisión tomaría ahora? ¿Podría librarse de las cadenas de su pasado para ofrecer una segunda oportunidad a aquella niña? La tormenta de emociones lo dominaba, mientras la historia apenas comenzaba. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El eco de las campanadas aún resonaba en la habitación cuando Alejandro sintió un escalofrío helado recorrer su espalda.
Mientras la tormenta de pensamientos lo envolvía, su teléfono volvió a vibrar con un estruendo. Sin quererlo, miró la pantalla y vio una notificación que hizo que su corazón se detuviera. Era un mensaje de un número desconocido, pero el contenido lo dejó sin aliento. Sé lo que has hecho, Alejandro. Valentina no es quien crees que es. Se le cayó el teléfono de las manos. La revelación lo dejó paralizado. Su mente corrió en círculos, recordando los secretos que había mantenido bajo llave, los errores que lo habían llevado a ser quien era ahora. ¿Cómo podía alguien saberlo todo? Su mundo de brillo y gloria se desmoronó al instante. La carta de Valentina, que antes había sido un faro de esperanza, se convirtió en un punto de casi no retorno. Alejandro sintió la presión en su pecho, el miedo a lo que había enterrado en lo más profundo de su ser. Se puso de pie, como si ese pudiera despejar la neblina oscura que envolvía sus pensamientos. ¿Era posible que esa niña pequeña supiera algo sobre su pasado? ¿Algo que podría arruinarlo todo? Decidido, salió de su mansión y se dirigió a las calles, a ese barrio sumido en la miseria, donde Valentina enfrentaba sus propios demonios. Cada paso se volvió pesado. La oscuridad de la noche lo envolvía, y su mente no podía dejar de preguntarse ¿qué significaba realmente ayudarla? ¿Podría ser capaz de redimirse, o por el contrario, su orgullo lo llevaría a la destrucción? Las luces de la ciudad comenzaron a desdibujarse, y pronto se encontró en el lugar donde Valentina había sido vista por última vez. En el aire flotaba un olor a humedad y abandono. Ruidos lejanos resonaban en la noche, mientras su corazón latía fuertemente. ¿Realmente estaba listo para enfrentar lo que le aguardaba en ese laberinto de callejones? Al girar la esquina, se detuvo en seco. Un grupo de niños jugaba a lo lejos, riendo con una alegría que parecía ajena a su angustia. Pero entre ellos, un rostro le resultó familiar. Era Valentina. Su corazón se aligeró por un instante, pero al segundo siguiente la imagen cambió. Ella estaba hablando con un hombre mayor, uno que no le inspiraba confianza. La frialdad en su mirada era inquietante. Alejandro no pudo contenerse. Se acercó al pequeño grupo, inquieto. «Valentina, ¿qué haces aquí?» Su voz temblaba. Ella se volvió, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y miedo. Pero lo que pasó después lo dejó helado. El hombre la tomó de la mano y con una risa burlona dijo: «No te preocupes, Alejandro. Nuestras cartas deben estar más relacionadas de lo que piensas». La revelación fue como un golpe en el estómago. ¿Qué quería decir? En ese momento el silencio se hizo pesado. Valentina, con una expresión que desbordaba desesperación, se enfrentó a él. «Tú no sabes lo que realmente está en juego». Las palabras se ahogaron en el aire mientras el hombre lo miraba con una risa burlona. Alejandro ya no sabía a quién confiar. Todo se sentía como un juego macabro, un entramado de mentiras en el que había caído sin darse cuenta. La verdad sobre Valentina era más oscura de lo que había imaginado. Adrenalina y confusión se mezclaron en su mente. ¿Quién era ella? ¿Qué secretos escondía? La noche prometía ser más larga de lo que jamás había pensado. La historia apenas comenzaba, y cada decisión que tomara podría llevarlo a un abismo del que no podría escapar. Las sombras de su pasado y el futuro incierto de Valentina se intensificaban con cada latido de su corazón. ¿Estaba preparado para enfrentarlo todo? El silencio pesado envolvía el lugar, y Valentina se quedó paralizada, mirando a Alejandro con una mezcla de confusión y miedo. El hombre que la sostenía de la mano, con su risa burlona, parecía seguro de sí mismo, como si supiera que estaba en control de la situación. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Una búsqueda de respuestas se encendió dentro de él. «¿Qué significa eso?», preguntó Alejandro, casi en un susurro, pero el tono de su voz temblaba. Sin embargo, el hombre no se molestó en responder. En cambio,
Soltó una risa cínica que hizo que el estómago de Alejandro se encogiera. Creíste que podrías cambiar el destino de esa niña, ¿verdad? Que podrías salvarla. Pero nunca entendiste lo que está en juego, Alejandro, dijo el hombre, mirando directamente a los ojos de Alejandro. Tú y Valentina, todo está interconectado y no de la forma que tú piensas. Valentina, atrapada entre ambos, miraba de uno a otro, sus ojos reflejando la desesperación. De repente, comenzó a temblar y su voz se hizo pequeña. Alejandro, ¿quién eres realmente, Valentina?, preguntó él, y notó cómo su corazón latía violentamente en su pecho. Su mente estaba dando vueltas, intentando procesar lo que estaba sucediendo. ¿Era posible que todo lo que había visto en la carta fuera solo un engaño? El hombre que la sostenía dio un paso hacia adelante, su expresión convirtiéndose en una mueca de triunfo. Quizás deberías escuchar su historia, Alejandro. After all, tú fuiste quien abrió esa puerta. De repente, Valentina se volvió hacia el hombre y gritó: «Basta, no puedes seguir usándome». La confrontación fue inesperada. Alejandro nunca había visto a la niña mostrar tal valentía. En ese momento todo parece en suspenso, como si el tiempo se hubiera detenido. El hombre se rió de nuevo, pero había algo más en su expresión. «Despierta, pequeña. Siempre supiste quién soy. No puedes ocultarlo para siempre», dijo con un tono que resonó en el corazón de Alejandro. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Alejandro, incapaz de apartar la vista de Valentina, cuyas manos temblaban. Sus ojos brillaban ahora con lágrimas. «Tú lo sabes, Alejandro», gritó Valentina, y sus palabras hicieron que la respiración de él se detuviera. «Soy tu hija». Las palabras resonaron como un trueno en medio de una tormenta silenciosa. Alejandro se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Su mente se congeló, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Una ola de incredulidad lo invadió. «¿Qué? Eso es imposible», murmuró. «No lo es», insistió Valentina, su voz ahora firme. «Mi madre, ella te buscó. Quería que te conociera. Pero nunca tuviste el valor de volver a nosotros». Sus palabras eran como puñaladas en su corazón. El hombre sonrió, satisfecho. «Ahora sabes la verdad. Estás más atrapado de lo que creías. Y créeme, nada de esto acaba aquí». Alejandro sintió que el mundo se le caía encima. El vértigo de la revelación lo dejó mareado. ¿Podía ser que todo lo que había construido, todo el éxito y la riqueza, se redujera a este oscuro y doloroso secreto? ¿Era posible que Valentina fuera su hija y que él la hubiera ignorado? La realidad era más retorcida de lo que jamás había imaginado. ¿La conexión que había sentido al leer la carta era verdad o solo el eco de sus propios remordimientos? Mientras la incomprensión y el miedo lo invadían, Valentina se acercó a él. «Tú puedes elegir, Alejandro. Podemos enfrentar esto juntos o dejar que el pasado nos consuma». Sin embargo, antes de que pudiera responder, un grito desgarrador retumbó en la calle, interrumpiendo el momento. Era un sonido que resonaba con peligro, un grito que hizo que todos giraran. La oscuridad de la noche parecía cerrarse sobre ellos. La atmósfera se volvió tensa y la urgencia llenó el aire. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué más podría salir de ese abismo de secretos? Alejandro y Valentina, ahora entrelazados por la verdad revelada, debían enfrentar no solo un peligro inminente, sino también las consecuencias devastadoras de un pasado que nunca se había ido. ¿Se atreverían a dar un paso hacia adelante o se dejarían arrastrar por el caos que se avecinaba? La noche apenas comenzaba y el verdadero juego apenas se estaba desatando. El silencio pesado envolvía el lugar y Valentina se quedó paralizada, mirando a Alejandro con una mezcla de confusión y miedo. El hombre que la sostenía de la mano, con su risa burlona, parecía seguro de sí mismo, como si supiera que estaba en control de la situación.
Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Una búsqueda de respuestas se encendió dentro de él. ¿Qué significa eso?, preguntó Alejandro, casi en un susurro, pero el tono de su voz temblaba. Sin embargo, el hombre no se molestó en responder. En cambio, soltó una risa cínica que hizo que el estómago de Alejandro se encogiera. Creíste que podrías cambiar el destino de esa niña, ¿verdad? Que podrías salvarla. Pero nunca entendiste lo que está en juego, Alejandro, dijo el hombre, mirando directamente a los ojos de Alejandro. Tú y Valentina, todo está interconectado. Y no de la forma que tú piensas. Valentina, atrapada entre ambos, miraba de uno a otro, sus ojos reflejando la desesperación. De repente, comenzó a temblar y su voz se hizo pequeña. Alejandro, ¿yo? ¿Quién eres realmente, Valentina?, preguntó él, y notó cómo su corazón latía violentamente en su pecho. Su mente estaba dando vueltas, intentando procesar lo que estaba sucediendo. ¿Era posible que todo lo que había visto en la carta fuera solo un engaño? El hombre que la sostenía dio un paso hacia adelante, su expresión convirtiéndose en una mueca de triunfo. Quizás deberías escuchar su historia, Alejandro. Después de todo, tú fuiste quien abrió esa puerta. De repente, Valentina se volvió hacia el hombre y gritó: «¡Basta! No puedes seguir usándome». La confrontación fue inesperada. Alejandro nunca había visto a la niña mostrar tal valentía. En ese momento, todo parece en suspenso, como si el tiempo se hubiera detenido. El hombre se rió de nuevo, pero había algo más en su expresión. «Despierta, pequeña. Siempre supiste quién soy. No puedes ocultarlo para siempre», dijo con un tono que resonó en el corazón de Alejandro. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Alejandro, incapaz de apartar la vista de Valentina, cuyas manos temblaban. Sus ojos brillaban ahora con lágrimas. «Tú lo sabes, Alejandro», gritó Valentina, y sus palabras hicieron que la respiración de él se detuviera. «Soy tu hija». Las palabras resonaron como un trueno en medio de una tormenta silenciosa. Alejandro se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Su mente se congeló, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Una ola de incredulidad lo invadió. «¿Qué? Eso es imposible», murmuró. «No lo es», insistió Valentina, su voz ahora firme. «Mi madre, ella te buscó, quería que te conociera, pero nunca tuviste el valor de volver a nosotros». Sus palabras eran como puñaladas en su corazón. El hombre sonrió, satisfecho. «Ahora sabes la verdad. Estás más atrapado de lo que creías. Y créeme, nada de esto acaba aquí». Mientras Alejandro absorbía la revelación, un estallido de luces brillantes y ruidos ensordecedores resonó a su alrededor. Voltearon hacia la calle, donde una serie de vehículos de patrulla se acercaban a toda velocidad. Las sirenas vibraban en el aire como un mantra aterrador. Pero lo más impactante fue lo que sucedió a continuación. Alguien salió de un coche de policía, y al primer vistazo, Alejandro sintió que su corazón se paraba. Era una figura familiar, alguien que había creído jamás volver a ver. Su hermano, Ricardo, el hombre que lo había traicionado años atrás, causándole la caída de su imperio. Su presencia era un eco que venía del pasado, más oscuro que él mismo. «¡Ricardo!», exclamó Alejandro, incredulidad y traición mezclándose en su voz. Pero las palabras apenas salieron de su boca. Ricardo, con una mirada fría y decidida, se dirigió hacia él. «Lo siento, hermano. Ha llegado la hora de ajustar cuentas», dijo, y con un simple gesto, sacó una pistola de su chaqueta. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Los murmullos de los niños se desvanecieron, y el aire mismo se volvió denso. Valentina gritó, y Alejandro, con los sentidos agudizados, se movió instintivamente para protegerla. Pero en ese momento, el estruendo de un disparo resonó. La realidad se tornó borrosa, y el mundo a su alrededor se desmoronó.
Un instante de caos, un clímax de emoción. La vida y la muerte entrelazadas en un solo momento. Alejandro sintió una fuerza poderosa que lo empujaba hacia adelante, pero todo se volvió oscuro. Su mente giraba, atrapando la imagen de Valentina, su hija, justo antes de perder la conciencia. ¿Qué implicaciones traería esta revelación para ambos? ¿Y cómo enfrentaría el terror de un pasado que jamás había podido huir? La historia apenas comenzaba, y todo estaba a punto de cambiar para siempre. El mundo se volvió borroso. El sonido del disparo resonó en sus oídos, como un eco sordo en medio de la confusión. Alejandro no sabía si estaba vivo o muerto. Todo era oscuridad y un profundo vacío. Pero en esa penumbra, un grito desgarrador cortó el aire. Era Valentina, despertó de golpe, el corazón latiendo a 1000 por hora. Con dificultad, abrió los ojos, y la terrorífica escena se desenredó ante él. Valentina y el hombre de la risa burlona estaban de pie a unos metros, ahora rodeados de policías. Pero el caos se intensificaba. «Valentina, cuidado», gritó, esforzándose por levantarse. Pero algo se interponía. Esa sensación fría que le recorrió la espalda le robó la fuerza. Un dolor punzante le sacudió el abdomen. Miró y vio que había caído al suelo, con una mancha oscura expandiéndose en su camisa. La sangre. Su sangre. «Alejandro». Valentina avanzó hacia él, pero el hombre la detuvo con un brazo. «No te acerques a él». Fue entonces cuando la escena se tornó surrealista. Pasaron más coches patrulla, luces azules y rojas girando frenéticamente. La presión aumentaba. Las voces resonaban. Gritos. Un lío de órdenes. Valentina estaba atrapada. «Quiero que me dejen pasar». Alejandro intentó gritar, pero su voz salió como un susurro. Su mundo se desvanecía. Sintió el frío de la muerte a sus espaldas. Tenía que hacer algo. Díganle que se aleje de ella. Ella no tiene nada que ver. En ese momento el hombre se volvió hacia él. Él, desprecio brillando en sus ojos. ¿Nada que ver? Oh, Alejandro, ella lo es todo, tu todo. Las palabras resonaron como un yunque golpeando un martillo. Silencio. Valentina lo miraba, llena de incertidumbre. «¿Qué estás diciendo?» «Te lo he dicho, pequeña. Tu padre siempre estuvo atrapado, y tú eres la clave de todo». La voz del hombre era una mezcla de triunfo y desprecio. «¿Qué clave? ¿De qué estás hablando?» Alejandro luchaba por concentrarse. El dolor lo nublaba, y el pánico en la mirada de Valentina le hacía más daño que cualquier herida. El hombre continuó. «Valentina, tú no solo eres su hija, eres el legado de su traición y su salvación. Aquel pasado que él intenta enterrar, ustedes están unidos por más que la sangre». Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Alejandro. «¡Cállate!», gritó, pero su voz sonó más débil. El hombre sonrió con satisfacción al ver el horror en el rostro de Valentina. «¿Lo ves? No puedes escapar del destino». «¿Qué destino?». Valentina se acercó a él, temblando, rogando una respuesta. «Yo solo quiero saber la verdad». Un disparo más, uno que venía del bloque, y en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. Una figura oscura apareció, cruzando la calle a gran velocidad. Era Sandra, la madre de Valentina. Su rostro una mezcla entre el temor y la rabia pura. «¡Valentina!», gritó, corriendo hacia ella, pero el hombre que sostenía a Valentina la hizo retroceder. La visión de Sandra fue una sacudida. ¿Era posible que ella también estuviera involucrada? ¿Qué más sabía? Alejandro sintió que se le hinchaba el techo. Mientras una verdad irrumpe, una conexión violenta y desconcertante que se estaba tejiendo frente a él. Nos han estado viendo y controlando a todos. No podemos dejar que esto continúe, exclamó Sandra con determinación, el aire pesando a su alrededor. En sus ojos había una mezcla de desafío y dolor. «¿Qué significa eso?», Alejandro balbuceó, sus pensamientos girando como un torbellino. ¿Qué estaba pasando? Sandra dio un paso adelante.
mirando intensamente a Alejandro. La verdad es más oscura de lo que imaginas. Aquí no solo somos tú y Valentina. Hay más en juego, más enemigos ocultos, y ellos han estado manipulando todo desde el principio. Las palabras flotaron en el aire como humo. En un asesinato de silencios y revelaciones desgarradoras, Alejandro sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. El caos del momento giraba como un huracán a su alrededor. Es posible que su vida tranquila estuviera construida sobre una red de mentiras que nunca había percibido. Mientras la presión aumentaba, flashes de recuerdos se abalanzaban sobre él. Decisiones, arrepentimientos, momentos que ahora parecían volver como espejos deformados. Una figura emergió de la oscuridad detrás de Sandra. «También soy parte de esto, Alejandro», murmuró. Era su madre, apareciendo de la nada, como una sombra del pasado. «Te he estado buscando. Nunca es demasiado tarde para arreglarlo todo». La realidad se volvió más confusa. Alejandro sintió que el suelo se movía. ¿Qué significaba esto? ¿Quién realmente era? ¿Quiénes eran aquellas mujeres en su vida? La historia se expandía y cada revelación complicaba el traído hilo que creía haber entendido. El caos estalló. Valentina gritó. El hombre lleno de desprecio sonrió con superioridad. ¿Dónde terminaba la verdad y dónde comenzaba la mentira? Todo estaba a punto de desbordarse, y Alejandro se preguntaba, ¿podría enfrentar lo que se avecinaba o sería devorado por el caos de su pasado? La noche, cargada de misterios y verdades a medio revelar, giraba en torno a ellos, y Alejandro se sintió tambalear en un abismo que amenazaba con tragárselo. El caos continuó mientras el hombre que había estado sujetando a Valentina la soltó de repente. Un grito desgarrador resonó mientras ella corría hacia Alejandro, pero el destello de una luz fue lo único que vio en ese momento. Era la luz de una cámara, una que iluminaba la escena y que parecía girar en torno a ellos, como si todo lo que sucedía fuera parte de un espectáculo. En ese instante todo se sintió más surrealista. La multitud se agolpaba a su alrededor. Los murmullos se intensificaban. «¡Allí está Alejandro! ¿Qué está pasando?». Las voces se mezclaban, convirtiéndose en un torbellino de preguntas y preocupaciones. Pero Alejandro no podía concentrarse en las palabras de la gente. Solo podía ver a Valentina corriendo hacia él. Cuando ella llegó, arrojó su cuerpo sobre él, llorando. «Alejandro, no te vayas, por favor». Sus lágrimas caían sobre él, liberando una corriente de emociones que hacía tiempo se había mantenido a raya. La conexión que creía fría y distante ahora ardía con fuerza. «No te preocupes, cariño, estoy aquí», dijo él sintiendo el calor de su voz rompiendo el hielo de su corazón. Pero era un momento breve, porque la risa burlona del hombre resonó, interrumpiendo su pequeña burbuja de esperanza. ¿No es hermoso ver cómo los lazos familiares son más fuertes de lo que crees, Alejandro? El hombre se acercó a ellos, disfrutando de la pensión en el aire. «No solo eres un padre, también eres el causante de su sufrimiento». «¿Qué quieres decir?», Alejandro preguntó, el nudo en su garganta aprisionándolo. Pero no pudo hacer que las palabras fluyeran. El miedo y la incredulidad lo dominaban, y luego, como un relámpago, un sonido estrepitoso cortó el aire. Valentina se giró hacia la dirección del estruendo, sus ojos agrandándose con terror. «¡Ayuda!», gritó, señalando. Alejandro no supo qué estaba pasando hasta que vio a una figura avanzar entre la multitud. Era otra mujer, sombría y decidida, con una mirada intensa que hizo que el vello de su nuca se erizara. «¡Basta!», exclamó. La gente dio un paso atrás, temerosos, y mientras avanzaba, Alejandro sintió su pulso acelerarse. «¿Quién eres?», preguntó el hombre. Su tono de voz se tornó desafiante, pero la mujer no pareció inmutarse. «Eres un monstruo. Has manipulado todo esto. Ya es suficiente». Con cálidas palabras y firmeza en su postura, ella se interpuso entre ellos. En ese momento, Valentina miró a la mujer, reconociéndola. «¿Mamá?».
Su voz era un susurro lleno de asombro. Alejandro, confundido, miraba de una a otra. La mujer se agachó para abrazar a Valentina, su rostro suavizándose. Sí, soy yo. He venido a salvarte. Nadie podía comprender lo que estaba ocurriendo. Alejandro sintió que la escena se desvanecía. Las luces de las patrullas giraban con urgencia. La multitud murmuraba. El caos llenaba la atmósfera. Y luego, como si el tiempo se detuviera, la mujer soltó una verdad épica que nadie esperaba. Valentina, tú no eres solo la hija de Alejandro. Eres la legítima heredera de un imperio que yo he tratado de derribar por años. La explosión de sus palabras colisionó con las de Alejandro, dejándolo sin aliento. ¿Qué? Murmuró, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba aún más. Era una revelación devastadora. Valentina no solo era una niña perdida, sino que era una pieza clave en un juego mucho más grande. La multitud se quedó en silencio. El impacto de la revelación caló hondo en todos los presentes. Alejandro se sintió abrumado, incapaz de poner en orden sus pensamientos. Velos de secretos se deslizaban entre ellos y toda su vida se sentía como una farsa. ¿Qué significa esto?, preguntó Valentina, su voz temblando. ¿Por qué nunca me dijiste nada? El dolor en sus ojos, radiante a través de las lágrimas. La mujer dio un paso adelante, mirando directamente a Alejandro, porque temía que no estuvieras listo para enfrentar la verdad. Este hombre ha estado manipulando todo para lograr sus propios fines, y tú has sido un peón en un juego que ni siquiera comprendes. La presión en el pecho de Alejandro se convirtió en una dolorosa carga emocional. El giro que había tomado su vida era abrumador. Cada paso en falso, cada decisión que había tomado, lo había traído hasta aquí, hasta este instante donde su pasado estallaba como una bomba de tiempo. No sabía si podría llevar a Valentina a la verdad, o si todo se desmoronaría ante sus ojos. Se dio cuenta de que el desafiante destino que enfrentaban estaba más allá de su control. Las sombras del pasado amenazaban con atraparlos a todos, y su futuro ahora dependía de decisiones que aún no había tomado. ¿Podría Alejandro enfrentar la tormenta que se avecinaba? ¿O se dejaría arrastrar por el caos de su vida? El silencio se rompió, pero el eco de la verdad todavía reverberaba en el aire. Cada mirada, cada latido, apuntaba a un nuevo capítulo de su destino, donde los secretos comenzaron a desvelarse. El desenlace estaba por venir, pero la oscuridad acechaba, y todo lo que sabía se tambaleaba al borde del abismo. ¿Realmente estaban listos para enfrentar lo desconocido? La atmósfera se cargó de tensión, como si el aire se volviera denso y pesado. Los murmullos se desvanecieron, y todos los ojos estaban fijos en la mujer que había irrumpido. Era Sandra, la madre de Valentina, pero algo en su mirada revelaba una verdad aterradora. La autoconfianza que solía proyectar ahora estaba impregnada de un pánico sutil. La revelación de que Valentina era la hija de Alejandro parecía haber desbloqueado un viejo misterio, pero las sombras de la desconfianza seguían acechando. «No podemos quedarnos aquí», dijo ella, su voz elevada, casi gritando por encima del bullicio. «Ellos vienen. Tienen que irse ahora». Alejandro, aún aturdido, miró a Valentina, luego a Sandra. «¿Quiénes vienen? ¿De qué estás hablando?». El nudo en su garganta se hizo más fuerte mientras su corazón comenzaba a latir con fuerza. La mujer respiró hondo y se giró hacia el hombre que había manipulado a todos. «Tú eres solo un peón en su juego». Su voz sonaba desesperada. «Es un juego mucho más grande, Alejandro, y no hay tiempo para explicar». La preocupación en sus ojos parecía extenderse como una sombra. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, un grupo de hombres irrumpió en la escena. Iban vestidos de negro, con orejeras y un aire de autoridad que heló el alma de todos.
No se muevan. Esto es una intervención, dijo uno de ellos, su tono cortante. Alejandro sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de él, mientras observaba a Valentina y Sandra retroceder. ¿Intervención? ¿De qué están hablando? Alejandro sintió su voz entrecortada, su mente repleta de preguntas. Mientras los hombres se acercaban, uno de ellos se dirigió directamente a él. Sabemos quién eres. Sabemos lo que estás haciendo aquí. Las palabras lo golpearon como una ola. ¿Qué saben? ¿Qué he hecho? El hombre en el medio hizo un gesto con la mano. La verdad es que tienes una deuda que saldar, Alejandro. No puedes escapar de ello. Ninguno de ustedes puede. Y mientras hablaba, se giró hacia Valentina mirándola con intensidad. Eso incluye a ella. Valentina dio un paso atrás, sus ojos ampliándose en terror. ¿Qué quieren de mí? Yo no he hecho nada. Su voz temblaba mientras buscaba la protección de su madre. Eres el eslabón más débil en esta cadena, continuó el hombre, y a su padre le va a costar mucho protegerla. Muy caro. Las palabras resonaron en el aire como un eco aterrador. Alejandro sintió que el corazón se le detenía. Todo lo que había creído que conocía, todo lo que había ocultado, estaba a punto de desmoronarse. El temor lo abrazó y la oscuridad del pasado lo empujaba a un rincón. ¡No! ¡Ella no es un peón!, gritó Sandra, acercándose a Valentina, poniéndola detrás de ella. Era un intento de protegerla, pero el hombre no se inmutó, como si disfrutara del pánico en la escena. A veces la verdad es más complicada de lo que parece, y a veces los lazos de sangre no son lo que creemos, añadió. Fue entonces cuando un chico de aparente 10 años emergió de la multitud. Su expresión era de inquietud, pero lo que sostenía en su mano era lo que podría cambiar todo. Un teléfono móvil mostrando una retransmisión en vivo. «¡Mira esto!», exclamó, y con la voz temblando apuntó la cámara hacia Sandra y Valentina. «¿Qué haces, Ale?», preguntó otro niño, visiblemente agitado. «No te metas». Pero ya era demasiado tarde. Las miradas se volvieron hacia la pantalla mientras todos caían en un suspenso helado. La imagen mostraba a un hombre que parecía ser Alejandro, solo que más joven, en una reunión clandestina. «Sabemos lo que has estado haciendo. Este es solo el comienzo», resonó su voz. Los murmullos increscendo se convirtieron en un grito de asombro. Alejandro se sintió desbordado. «¡Eso no soy yo! ¡No tiene sentido!». El frío sudor corría por su frente, mientras que el otro hombre se reía, mirando cómo su mundo se desmoronaba. «Sé que pareces el héroe, pero todos estamos conectados por hilos más oscuros de lo que imaginas. La historia apenas comienza, Alejandro». Fue un momento de horror, y mientras el chico seguía transmitiendo en vivo, Alejandro comprendió que el escándalo había salido a la luz de una forma devastadora. En un solo instante, su vida se redujo a mera manipulación. ¿Quiénes eran realmente todos? ¿Qué lugar ocupaba él en todo esto? La situación se volvió caótica. Valentina miraba a su madre, buscando respuestas. Alejandro estaba atrapado entre la revelación, la culpa y la incertidumbre. El secreto que había mantenido ahora se convertía en su prisión. Nunca hubiera imaginado que alguien más tuviera las pruebas de su vida. Y en un giro tan impactante, la verdad era que todos, incluso los que creía que lo apoyaban, podían estar profundamente conectados a un destino que se desplomaba. Y mientras se tambaleaba por la revelación, una voz en su mente le gritó: «¿Qué son realmente los lazos de sangre? ¿Todos están jugando en el mismo borde de la traición?». La pregunta lo desapareció, y una nueva oscuridad se cernía sobre ellos, dejando a todos en un cliffhanger, presagiando que el caos estaba lejos de terminar. La atmósfera se cargó de tensión, como si el aire se volviera denso y pesado. Los murmullos se desvanecieron, y todos los ojos estaban fijos en la mujer que había irrumpido. Era Sandra, la madre de Valentina,
pero algo en su mirada revelaba una verdad aterradora. La autoconfianza que solía proyectar ahora estaba impregnada de un pánico sutil. La revelación de que Valentina era la hija de Alejandro parecía haber desbloqueado un viejo misterio, pero las sombras de la desconfianza seguían acechando. «No podemos quedarnos aquí», dijo ella, su voz elevada, casi gritando por encima del bullicio. «¡Ellos vienen! ¡Tienen que irse ahora!». Alejandro, aún aturdido, miró a Valentina, luego a Sandra. «¿Quiénes vienen? ¿De qué estás hablando?». El nudo en su garganta se hizo más fuerte mientras su corazón comenzaba a latir con fuerza. La mujer respiró hondo y se giró hacia el hombre que había manipulado a todos. «Tú eres solo un peón en su juego». Su voz sonaba desesperada. «Es un juego mucho más grande, Alejandro, y no hay tiempo para explicar». La preocupación en sus ojos parecía extenderse como una sombra. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, un grupo de hombres irrumpió en la escena. Iban vestidos de negro, con orejeras y un aire de autoridad que heló el alma de todos. «No se muevan. Esto es una intervención», dijo uno de ellos, su tono cortante. Alejandro sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de él mientras observaba a Valentina y Sandra retroceder. «¿Intervención? ¿De qué están hablando?». Alejandro sintió su voz entrecortada, su mente repleta de preguntas. Mientras los hombres se acercaban, uno de ellos se dirigió directamente a él. «Sabemos quién eres. Sabemos lo que estás haciendo aquí». Las palabras lo golpearon como una ola. «¿Qué saben? ¿Qué he hecho?». El hombre en el medio hizo un gesto con la mano. «La verdad es que tienes una deuda que saldar, Alejandro. No puedes escapar de ello. Ninguno de ustedes puede». Y mientras hablaba, se giró hacia Valentina, mirándola con intensidad. «Eso incluye a ella». Valentina dio un paso atrás, sus ojos ampliándose en terror. «¿Qué quieren de mí? Yo no he hecho nada». Su voz temblaba mientras buscaba la protección de su madre. «Eres el eslabón más débil en esta cadena», continuó el hombre. «Y a su padre le va a costar mucho protegerla. Muy caro». Las palabras resonaron en el aire como un eco aterrador. Alejandro sintió que el corazón se le detenía. Todo lo que había creído que conocía, todo lo que había ocultado, estaba a punto de desmoronarse. El temor lo abrazó, y la oscuridad del pasado lo empujaba a un rincón. «No, ella no es un peón», gritó Sandra, acercándose a Valentina, poniéndola detrás de ella. Era un intento de protegerla. Pero el hombre no se inmutó, como si disfrutara del pánico en la escena. «A veces la verdad es más complicada de lo que parece. Y a veces los lazos de sangre no son lo que creemos», añadió. Fue entonces cuando un niño de aproximadamente 10 años emergió de la multitud. Su expresión era de inquietud, pero lo que sostenía en su mano era lo que podría cambiar todo. Un teléfono móvil, mostrando una retransmisión en vivo. «¡Mira esto!», exclamó, y con la voz temblando apuntó la cámara hacia Sandra y Valentina. «¿Qué haces, Ale?», preguntó otro niño, visiblemente agitado. «No te metas». Pero ya era demasiado tarde. Las miradas se volvieron hacia la pantalla, mientras todos caían en un suspenso helado. La imagen mostraba a un hombre que parecía ser Alejandro, solo que más joven, en una reunión clandestina. «Sabemos lo que has estado haciendo. Este es solo el comienzo», resonó su voz. Los murmullos increyendo se convirtieron en un grito de asombro. Alejandro se sintió desbordado. «Eso no soy yo. No tiene sentido». El frío sudor corría por su frente, mientras que el otro hombre se reía, mirando cómo su mundo se desmoronaba. «Sé que pareces el héroe, pero todos estamos conectados por hilos más oscuros de lo que imaginas. La historia apenas comienza, Alejandro». Fue un momento de horror, y mientras el chico seguía transmitiendo en vivo, Alejandro comprendió que el escándalo había salido a la luz de una forma devastadora. En un solo instante, su vida se redujo a mera manipulación. ¿Quiénes eran realmente? Todos,
¿Qué lugar ocupaba él en todo esto? La situación se volvió caótica. Valentina miraba a su madre, buscando respuestas. Alejandro estaba atrapado entre la revelación, la culpa y la incertidumbre. El secreto que había mantenido ahora se convertía en su prisión. Nunca hubiera imaginado que alguien más tuviera las pruebas de su vida. Y en un giro tan impactante, la verdad era que todos, incluso los que creía que lo apoyaban, podían estar profundamente conectados a un destino que se desplomaba. Y mientras se tambaleaba por la revelación, una voz en su mente le gritó: ¿qué son realmente los lazos de sangre si todos están jugando en el mismo borde de la traición? La pregunta lo desapareció, y una nueva oscuridad se cernía sobre ellos, dejando a todos en un cliffhanger, presagiando que el caos estaba lejos de terminar. Y en el clímax de la desesperación, un disparo resonó desde un ángulo oculto. El eco retumbó como un trueno en la noche, y el cuerpo de Alejandro se tambaleó. El tiempo parecía detenerse mientras su mirada se fijaba en Valentina, que estaba paralizada. Y luego una imagen borrosa del pasado le atravesó la mente. Con cada latido, entendió que una sombra de su vida anterior había vuelto a reclamarlo de la forma más brutal. La historia ahora giraba hacia un abismo más oscuro, y la verdad que había estado tratando de ignorar venía a buscarlo de la manera más devastadora posible. ¿Sobreviviría al golpe o se desvanecería en el eco del caos? El sonido del disparo resonó como un eco, y en un instante el mundo de Alejandro se desdibujó. Sentía que las luces de la ciudad parpadeaban, girando en torno a él mientras el dolor se propagaba desde su abdomen, un ardor sordo que se expandía como un pudor suicida. Los gritos de Valentina se convirtieron en murmullos lejanos, y su mente se tambaleaba entre el caos y la confusión. «Valentina», logró gritar, pero su voz era un susurro, casi inaudible entre el tumulto. La imagen de su hija corriendo hacia él se llenó de dolor. Ella estaba asustada, atrapada en un laberinto de revelaciones y secretos, y entonces todo se volvió a oscurecer. De repente, un estruendo rompió el silencio. Un grupo de hombres de negro irrumpió en la escena, y el caos se volvió pánico. «¡No se muevan!», gritó uno de ellos, su mirada incisiva, aterradora. La multitud retrocedió, pero Alejandro, aunque débil, se levantó. Entonces, lo que sucedió fue inesperado. Alguien del fondo lanzó un grito, feroz y resonante. «¡Detente!». Era un joven, probablemente no más de 17 años, que surgió de la parte trasera. Su expresión era feroz, como un animal acorralado. «Él no es el enemigo». Todos se giraron hacia él, sorprendidos. Alejandro no podía entender qué estaba pasando. «Valentina, vete», intentó gritar otra vez, pero el dolor lo invadía y sintió que se desvanecía. El chico dio un paso al frente, haciendo frente a los hombres de negro. «Nunca has entendido el juego, Alejandro, ni tú ni ellos», dijo, señalando a los hombres armados. Con una rapidez que dejó a todos atónitos, sacó un dispositivo del bolsillo. Uno que parecía un control remoto. «No me obliguen a usar esto». La atmósfera se volvió tensa, y el pecho de Alejandro se encogió. Nadie esperaba eso. «¿Qué has hecho?», preguntó uno de los hombres de negro, su tono ahora lleno de incredulidad y algo de miedo. «Esto es más grande de lo que todos piensan. Ustedes creen que pueden controlar todo, pero están equivocados». Y casi con reverencia, el chico presionó un botón. Una onda de luz azulada estalló en el aire. Fue como si todo el mundo retrocediera un paso. Las imágenes del pasado comenzaron a proyectarse en la pantalla de un edificio cercano. Reuniones clandestinas, intercambios de secretos, transacciones ilegales. Todo salía a la luz. Cada traición, cada mentira, resonando por todo el barrio. Todos los asuntos oscuros de Alejandro, revelados frente a sus ojos. Las miradas se volvieron hacia él, y el horror se adueñó del ambiente. «No, esto no es lo que parece», murmuró, intentando encontrar palabras, pero todo lo que había construido se desmoronaba como un castillo de naipes.
Instintivamente Valentina se volvió hacia él, y sus ojos reflejaron el dolor de una traición que nunca imaginó que pudiera ser real. «Papá, ¿qué es todo esto?». Su voz temblaba, llena de confusión y miedo. El chico continuó. «Tu padre, Valentina, es parte de una red de corrupción, pero su historia no es lo que piensas. Estás en medio de algo que ni él ni tú entienden. Todo fue diseñado para que creyeras que tenías el control, pero no eres más que un peón en el juego». Alejandro se sintió como si le dieran un puñetazo en el pecho. ¿Peón? No era solo su vida la que estaba en juego, sino también la de su hija. Miró a Valentina con un terror profundo. «No, eso no es cierto», imploró, buscando la forma de defenderse ante la verdad emergente. «¿Y si te dijera que tu madre lo sabía todo? ¿Que siempre supo del juego y que tú eras el plan todo el tiempo?», dijo el chico, su voz un eco de desafío. Fue como una explosión en su mente. «Cierra la boca», rugió Alejandro, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. De repente, todo se volvía resbaladizo. «¡Espera!», Valentina gritó. «Dímelo. ¿Quién eres? ¿Qué sabes de mí?». Su voz resonó, llena de una determinación que no había expresado antes. Soy tu hermano». El silencio cayó como un manto pesado. Sus palabras reverberaron en el aire, un golpe que cortó toda lógica. Alejandro sintió que el mundo se desvanecía, cada átomo de su ser en quédate movimiento. La revelación fue un golpe devastador. «Eso no puede ser», gritó Alejandro, su mente en un torbellino. Pero el chico permaneció firme, los ojos fijos en el horizonte. «La verdad está en el corazón de esta guerra, Alejandro. ¿Vas a seguir ignorándola?». La realidad ahora era un rompecabezas desbaratado, y la historia encerrada en un laberinto había encontrado una salida. Todo lo que pensó que sabía se tambaleaba, y en ese momento el futuro de Valentina y de ellos mismos parecía más incierto que nunca. ¿Qué decisión tomarían ahora? La verdad aplastante estaba en el aire, y todo estaba a punto de cambiar para siempre. La atmósfera se volvió tensa, como al borde de una explosión. Alejandro, aún aturdido por la revelación, sintió cómo el mundo giraba a su alrededor. El joven, que había confesado ser su hermano, lo miraba con un rayo de desafío. Valentina, con los ojos llenos de lágrimas, buscaba respuestas en él, pero él era incapaz de articular una palabra. El hombre de negro, con su copia de la verdad a la vista, frunció el ceño. «Siempre estuvimos un paso adelante de ustedes. Ahora lo saben», dijo, mientras un destello de triunfo iluminaba su rostro. Todos estaban atrapados por el momento, esperando a que alguien se atreviera a moverse. «¡Basta!», gritó Sandra, alzando la mano. «No podemos seguir así. Una vida está en juego, la de Valentina». La urgencia de su voz resonó en la multitud como un trueno. Era el momento de actuar. «Valentina, escúchame», dijo Alejandro, su voz entrecortada. «Esto es complicado, pero tenemos que salir de aquí». Se sentía como si estuviera atrapado en un laberinto del que no podía escapar. La figura en la pantalla lo había arrasado, y la sombra de su propio pasado ahora lo seguía de cerca. «No es el momento. Mamá», Valentina casi suplicó, «escucha a papá». «¿Sabes qué está en juego?». El hombre de negro sacudió la cabeza, burlándose de ellos. «Piensan que pueden salir indemnes de este juego, pero han sido peones desde el principio, y ahora el tiempo se les acaba». En ese instante el joven que reveló su identidad dio un paso al frente, voz firme. «No más juegos, en este momento. Es hora de que todos conozcan la verdad». Apuntó hacia la pantalla con determinación. Las imágenes continuaron proyectándose. Negociaciones, traiciones. Era una representación clara de todas las mentiras que Alejandro había mantenido ocultas. Todo se iluminó. De repente la gente comenzó a susurrar, a murmurar. Ya no temían. La incredulidad se volvía rabia. Él ha estado mintiendo.
Esto es un escándalo. La multitud se cargó de un nuevo espíritu de desafío. Esto no puede quedarse así, añadió el chico con firmeza. No puedo permitirme ser parte de la mentira por más tiempo. Él era solo un peón, pero tú, Valentina, eres la clave. Sus palabras resonaron como un eco esperanzador en medio de la tormenta. Valentina sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. Miró a su padre, comprendiendo que su vida había estado llena de secretos, pero también se dio cuenta de que tenía la oportunidad de cambiar su destino. Con un profundo suspiro, se dirigió a su padre con la voz firme. «Papá, tengo que saber la verdad. Ya no me escondo detrás de tus secretos. Estoy lista». La mirada de Alejandro se iluminó. Este era su momento de redención. «Hija, siento haberte arrastrado en todo esto, y te pido perdón», comenzó, pero las palabras se hicieron difíciles de pronunciar. La intensidad del momento lo atravesaba. Sandra tomó la mano de Valentina. «Nunca es tarde para hacer lo correcto», dijo, con una mezcla de orgullo y dolor. «El pasado es pesado, pero el futuro todavía no está escrito». El hombre de negro parecía perdido, inseguro, mientras la atmósfera cambiaba. Sabía que no podía mantener su control mucho más tiempo. Empezó a retroceder, consciente de que el poder que había sostenido se desvanecía como humo. Con una última mirada, Valentina se levantó, sus ojos fijos en la multitud. «No soy solo un peón. Nosotros somos más fuertes en unidad». Sus palabras resonaron, llenas de valentía y claridad. La gente comenzó a aplaudir, sintiendo que algo poderoso estaba surgiendo. La noche continuó, cargada de promesas de un nuevo comienzo. Todos se unieron en una convicción. Era hora de enfrentar la verdad, de luchar por su libertad y de construir un futuro nuevo, libre de secretos. Mientras la oscuridad desaparecía, Alejandro vio la luz en los ojos de Valentina. Y supo que nada podría volver a ser lo mismo. Estaban listos para enfrentar lo que viniera. Su vida había cambiado para siempre, y la historia apenas comenzaba. Antes de cerrar este capítulo, quiero pedir que te suscribas inmediatamente al canal, para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que aprieta ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo. Y por favor, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. No esperes ni un segundo más para compartir y asegúrate de que no pierdas las próximas historias. La próxima aventura es clic aquí y vas a querer estar presente. No te lo pierdas.